Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea el mundo empresarial, economía, finanzas, tecnología, innovación. Y hoy en nuestro programa contamos con el espacio Net Cultura Radio, un espacio mensual en el que contaremos con expertos de diferentes sectores. Net Cultura es la Asociación Española de Networkers y Emprendedores y cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de la cultura del networking en el ámbito de los negocios. Cuenta además con una serie de grupos temáticos cuyo objetivo es formar a los socios en las áreas de emprendimiento, ventas y networking. Y precisamente hoy participa en el programa el grupo temático de finanzas. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y ahora sí, vamos a hablar de gestión financiera, porque la gestión financiera es crucial para la salud económica de cualquier empresa. Involucra la planificación, la organización, el control y el monitoreo de los recursos financieros para alcanzar los objetivos establecidos. La gestión financiera eficaz ayuda a identificar riesgos y oportunidades, facilitando la toma de decisiones informadas. En resumen, es fundamental para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo. Y este precisamente es nuestro tema de hoy, la gestión financiera. Y para ello contamos con la participación de Juan Pablo Parceo de tudirectorfinanciero.com, socio de KCN y responsable del grupo temático de finanzas. Juan Pablo, buenos días, bienvenido. Buenísimos días, Montse. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de saludarte de nuevo. Juan Pablo, para empezar, ¿podrías explicarnos brevemente qué es la gestión financiera y por qué es tan importante para cualquier negocio? Pues sí, Montse, es importantísimo sobre todo para, de alguna forma, prevenir el futuro, ¿no? Es decir, muchas veces lo que son las microempresas, las pymes y los autónomos, pues siempre vamos a golpe de mata. Es decir, ahora, por ejemplo, pues viene el 20 de julio y todavía pues hay muchos profesionales, muchos empresarios o pequeños empresarios que no saben lo que van a pagar de impuestos. Claro, ¿qué diferencia hay, imagínate, entre saber con 4 días de antelación lo que vas a pagar de impuestos a saberlo con 6 meses de antelación? Pues ese sería un ejemplo de gestión financiera, es decir, anteponerte a las sorpresas y hacer una gestión y una planificación tanto financiera como fiscal, porque como tú muy bien has dicho, pues hay que analizar los riesgos y las oportunidades y sobre todo el crecimiento de nuestro proyecto de vida, que es nuestra empresa, a medio y a largo plazo, pero no a golpe de mata o a salto de mata con 3 días de antelación, porque ahí realmente lo único que vamos a hacer es hacer de bombero financiero para apagar fuegos, nada más. ¿Cuáles serían los elementos clave, ¿no?, en toda pequeña y mediana empresa o de un profesional?
¿Qué puntos se deben considerar, ¿no?, para implementar una gestión financiera efectiva? Pues primeramente llevar la contabilidad al día. Nuestra experiencia nos dice que prácticamente todos los clientes que nos llegan a nosotros, que ya tienen a su propia gestoría, la contabilidad no está al día. Hay un desfase mínimo de 3 meses. Es decir, ahora, por ejemplo, viene la presentación de los impuestos. Ajá. Todas las gestorías, pues están, cuando digo todas las gestorías, la gran mayoría de las gestorías lo que están haciendo, pues es contabilizar las facturas recibidas y emitidas de los clientes. Por ejemplo, no estaría al día lo que son las conciliaciones bancarias, con lo cual, pues a corracuita, como se suele decir, Uh-huh. pues a preparar lo que son los impuestos, te sale a pagar o te sale a devolver tanto, pero a golpe de mata directamente. ¿Qué es lo que faltaría ahí? Primero, llevar la contabilidad al día. ¿Por qué? Porque si la llevas al día, y te voy a poner un ejemplo, Montse, muchas veces los movimientos del banco, los extractos del banco, pues se hace a 6 o a 9 meses vista y no se hace de una forma diaria, ¿no? Y se actualiza de una forma, como estaba diciendo, diaria. ¿Qué pasa? Que pueden haber cargos que tú estás pagando, que te vienen por recibo domiciliado, pero ni siquiera tienes la factura. Resulta que viene la presentación de los impuestos y ese pago que has hecho no te lo puedes deducir porque no tienes la factura, con lo cual estás adelantando dinero a la agencia tributaria cuando deberías estar pagando lo justo. Nosotros siempre decimos que Hacienda hay que pagarle lo justo, pero ni un duro de más. Sin embargo, pues estamos pagando muchísimo más de una forma totalmente altruista, porque somos muy buenos, y lo digo de forma totalmente irónica, Uh-huh. por no tener los deberes hechos. Y muchas veces ya no solamente es culpa de la gestoría, sino culpa del propio empresario, primero, por no llevar la contabilidad al día, y segundo, por no enviar la información directamente a la gestoría al día para pagar lo justo. Uh-huh. ¿Cómo pueden una empresa, que supongo también es importante, evaluar su salud financiera? Pues sobre todo no hacernos trampas al solitario. Nosotros tenemos un producto que a mí me encanta, que es de alguna forma lo que es un ITV financiero. Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Y además es una reflexión, ¿no? ¿Por qué nos preocupa tanto nuestro coche cuando tiene más de 4 años de antigüedad y llevarlo al ITV y sin embargo nos olvidamos de nuestro negocio? ¿Por qué no hacer una ITV financiera para saber si nuestra empresa es apta o no a nivel de financiación, de rentabilidad, de endeudamiento? Nos olvidamos de nuestro proyecto de vida, nos olvidamos de nuestra empresa y nos preocupamos de nuestro coche. Uh-huh. Y un coche tiene una visión cortoplacista, porque simplemente sacarlo del taller cuando lo compramos ya pierde un 30% del valor. Sin embargo, nuestra empresa, nuestro proyecto de vida, pues lógicamente trabajamos a futuro, pues para que tenga un rendimiento cada vez muchísimo mayor, ¿no? Uh-huh. Juan Pablo, ¿qué papel juega la planificación financiera en el éxito o en el fracaso de un negocio? Pues es total. Nosotros siempre decimos que un negocio muere por 3 causas y está demostrado que las startups y las empresas de nueva creación, el 85% fracasan o mueren al primer año. De las empresas resultantes, el 50% el segundo año. ¿Y por qué? Por 3 razones. La primera, porque no hay un pacto de socios. No nos olvidemos que somos personas humanas y con muchísima ilusión montamos un proyecto que es montar una empresa, y ahí nos olvidamos, entre otras cosas, del tiempo que le vamos a dedicar y de la retribución, con lo cual acabamos tarifando. Yo acabé tarifando con mi socio porque al final pues nos salen los egos, ¿no? Oye, resulta que yo trabajo más que tú y ¿por qué tú cobras más que yo? Va a pasar. O tenemos un pacto de socios totalmente definido y aclarado con el tiempo que le vamos a dedicar, o acabaremos peleándonos, porque lo dice estadísticamente las estadísticas. La segunda, porque nos olvidamos de nuestro cliente objetivo. Muchas veces pues nos han venido planes de empresa o business plan, y a la hora de preguntar cuál es tu cliente objetivo, pues nos dicen, no, es que yo vendo a todo el mundo. Pues tienes un problema, porque no te estás centrando realmente en tu cliente objetivo, en tu cliente avatar. No puedes vender a todo el mundo. Te tienes que diferenciar de alguna forma de la competencia y ofrecer algo que tenga ese valor añadido. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, Montse, porque yo te diría, oye, voy a invertir en Google y me voy a gastar miles y miles de millones de euros. Si los tengo, perfecto. Pero como no lo tenemos que centrar muy bien lo que es el tiro. Y la tercera realmente, que también es clave, es la propia gestión financiera. Si lo que decía antes, si llevamos la contabilidad con un desfase de 3 meses en cuanto a las facturas emitidas y recibidas, las conciliaciones del banco con un desfase de entre 6 y 9 meses, que es la media, no tenemos ninguna planificación fiscal, no tenemos ninguna planificación financiera. ¿Por qué las multinacionales y las empresas del IBEX sí lo tienen
y nosotros que somos el pequeño empresario, pymes, autónomo, microempresa, startups, no lo tenemos. Lo tenemos que exigir, pero los primeros tenemos que ser nosotros para hacer los deberes y decir, no, yo quiero hacer gestión financiera, yo quiero a un director financiero, que tampoco es necesario contratar a un director financiero 24 horas al día. Ahí funciona la figura del interim, que también lo estamos ofreciendo nosotros, pues para tener a lo mejor a un director financiero 1 hora al mes o 5 horas a la semana, es decir, en función del tiempo que necesite. ¿Por qué? Porque al final no nos olvidemos que lo barato sale caro, no, carísimo. ¿Con qué frecuencia se debería revisar y ajustar un presupuesto de una empresa? Porque evidentemente no es una cosa estática, es decir, que entiendo que cada cierto tiempo se ha de mover, modificar y adaptar, ¿no? Me encanta que me hagas esta pregunta, pues lo deberíamos hacer cada mes. Es decir, imagínate que estamos en el mes de septiembre-octubre y además yo siempre lo recomiendo después del verano, es decir, en el verano, hacer un brainstorming, parar máquinas y ponerte a pensar un poquito cómo va tu negocio, porque realmente nuestro negocio empieza cuando acaban las vacaciones, ¿no? Que debería de ser cuando empieza el año fiscal, no en el mes de enero, que es generalmente cuando empiezan todas las empresas, sino a partir de septiembre, ¿no? Entonces, hacer esa reflexión, empezar con el presupuesto y decir, bueno, ¿cuál es mi nivel de ingresos? ¿Cuál es mi nivel de gastos variables? ¿Cuáles son mis gastos fijos? ¿Cuánto tengo que facturar para cubrir mis gastos fijos? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Todas estas preguntas son gestión financiera. A partir de ahí hacemos un presupuesto, empezamos a funcionar y lo que tenemos que hacer y obligarnos es cada mes hacer un cierre contable. Es decir, hemos finalizado el mes, pongamos por ejemplo hoy, pues que estamos, si no me equivoco, a 9 de julio, pues con una semana, hace una semana ya deberíamos haber cerrado el mes de junio y entonces con los datos reales lo que tenemos que hacer es lo que se llama un forecast o una previsión de ingresos y de gastos. ¿Por qué? Porque como tú muy bien decías, un presupuesto es estático, es decir, no tiene nada que ver si lo hemos hecho después de vacaciones, en el mes de septiembre o de octubre, para planificar todo el año siguiente, porque además pueden haber una serie de circunstancias que alteren nuestro negocio, es decir, conseguir pues más clientes de lo esperado, mejorar lo que son los márgenes, perder clientes. Entonces, lo que no tenemos que hacer es hacernos trampas al solitario. Y muchas veces con nuestros clientes les decimos, oye, no te compares con el presupuesto estático, que está muy bien como partida, pero es el pasado, no sirve absolutamente de nada, simplemente es un punto de referencia, pero sí de alguna forma actualiza cada mes tu presupuesto. Entonces, estamos, por ejemplo, en el mes de junio, que lo hemos cerrado, pues actualizaríamos el presupuesto de julio a diciembre. Cerramos julio la primera semana de agosto, actualizaríamos de agosto a diciembre y así sucesivamente mes a mes. Y además, no solamente hasta diciembre, sino que lo que podemos hacer es un rollout, que es una especie de presupuesto, ya no para final de año, sino para los siguientes 12 meses, independientemente de que nuestro año fiscal acabe en el mes de diciembre. ¿Qué nos permite ello? Pues no hacernos trampas al solitario, tener la información totalmente actualizada, saber en todo momento el beneficio o las pérdidas que esperamos por las circunstancias que sean y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si la información la tenemos totalmente actualizada, vamos a poder tomar decisiones. Esto, Montse, es como la economía doméstica, es decir, ¿quién no sabe lo que entra y lo que sale en la economía doméstica? Si a lo mejor algún mes pues hay que hacer un gasto extra de la reparación del coche o un viaje porque nos vamos de vacaciones o resulta que nos han subido la hipoteca, que desgraciadamente pues ya lleva ocurriendo muchos meses, ¿no? Pues todo esto de alguna forma lo tenemos que extrapolar a nuestro negocio y lo mismo, con la información totalmente actualizada, pues tomar las decisiones que tengamos que tomar, aunque a veces sean dolorosas. Pero lo peor de todo es no tener información, porque entonces sí vamos a ciegas. Juan Pablo, ¿qué estrategias podrían tomar las empresas para reducir gastos sin comprometer la calidad de sus productos o servicios? Que a veces esto es un conflicto. La que acabas de decir. Pues mira, sobre todo llevar una contabilidad analítica. Una contabilidad analítica significa que podemos diferenciar por línea de negocio o segmentar por cliente y asociar los costes directos necesarios para vender. Por ejemplo, si yo ofrezco un interim y tengo una persona en mi equipo que está ofreciendo un interim, pues el coste directo es el coste hora de esta persona, mientras que los costes indirectos pues serían los costes de estructura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues entonces, asociar los costes directos a cada línea de producto o a cada segmento de clientes. Luego los indirectos se pueden repartir de muchísimas formas, por volumen de facturación, si tenemos una oficina por metros cuadrados, por empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esta forma vamos a saber con esta contabilidad analítica realmente dónde ganamos y dónde perdemos dinero.
lo tenemos que diferenciar de la contabilidad financiera. Es decir, cuando sacamos una cuenta de resultados, un balance que nos lo envía la gestoría, lo que tenemos es una contabilidad financiera. Es decir, tenemos los ingresos, tenemos los gastos variables, los gastos fijos o los gastos de estructura, lo que es el resultado de explotación y ya está, ¿no? Y luego pues la amortización, intereses y el beneficio antes de impuestos. Una contabilidad analítica, estamos cogiendo estos mismos gastos y los estamos imputando por cada línea o por cada segmento de clientes. Esto nos va a dar muchísima información. Hablemos para también tomar las decisiones correctas. Sí. Dime, perdón. Hablemos también de un tema importante para las empresas, que es la financiación. ¿Cuándo sería el momento adecuado para buscar financiación externa para un negocio? Yo siempre digo que el activo más importante, aparte del capital humano, que son las personas que están en las empresas, porque puedes ofrecer el mejor servicio, vender el mejor producto, pero como no tengas el talento ni la motivación de las personas, no vas a hacer absolutamente nada y estás condenado al fracaso. El segundo activo, que también es importante, es la liquidez. Es decir, lo importante sería no endeudarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos endeudamos, pues de alguna forma vamos a hacer, de una forma muy exagerada, un pacto con el diablo, ¿no? A partir de ahí, no es lo mismo endeudarse para invertir, es decir, buscamos dinero que se puede hacer de muchísimas alternativas, de muchísimas formas. Vamos a invertir en un activo, por ejemplo, si hacemos un producto determinado, pues una máquina para que sea más eficiente o conseguir economías de escala o de alguna forma incrementar nuestra producción. ¿Por qué? Porque a medida que lo vamos a incrementar nos va a salir más barato, que eso sería pues una inversión. Ahí tenemos que calcular el punto muerto de esta inversión, o mejor dicho, el payback de esta inversión, si se produce al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Y otra cosa es pedir financiación simplemente para hacer una pelota e incrementar, es decir, necesidades de circulante. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo dinero, necesitamos ese circulante, pero cada vez estamos haciendo una pelota más grande, lo que es una bola de nieve cada vez más grande, con lo cual estamos condenados directamente al fracaso, ¿no? Ahí lo importante es, nos endeudamos para crecer, nos endeudamos para invertir, para de alguna forma ser más eficientes en el futuro gracias a esa inversión que vamos a hacer. Y ese dinero que ahora estamos invirtiendo, que de alguna forma nos vamos a apalancar financieramente, pues lo que tenemos que hacer es conseguir el retorno de la inversión para pagar esa deuda que vamos a contraer y ser más eficientes en el futuro. ¿Qué nos podrías compartir algún consejo de cómo elaborar un presupuesto empresarial efectivo? Pues primero, no hacernos trampas al solitario. Es decir, desgraciadamente, Montse, muchos de los balances que cogemos de la pequeña y mediana empresa, y lo digo en la radio porque todo el mundo lo sabe, pues no existen. Es decir, tenemos lo que son activos ficticios. ¿Qué son activos ficticios? Que muchas veces para renovar la financiación que tienen los empresarios, lo que hacen ahí es meter mano a la variación de existencias y venden productos, a las existencias. Las cuentas de socios, que son maravillosas, las cuentas puente, es decir, al final, cuando ves un balance es que lo ves directamente si se ha hecho maquillaje o no, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos oído la palabra de un empresario? No, es que yo facturo mucho, pero se me va el dinero por todas partes. Lo que estás haciendo, señor empresario, es que te estás haciendo trampas al solitario. Estás perdiendo dinero, pero por la razón que sea, porque no tienes la contabilidad al día, porque no tienes un buen departamento financiero que te esté controlando las cuentas, porque no tienes una contabilidad analítica. Al final es como un pozo sin fondo, metes dinero y se te va por todas partes, ¿no? Para hacer un buen presupuesto, pues primero, no hacernos trampas al solitario. Segundo, llevar la contabilidad al día. Tercero, tener muy claro nuestra estructura actual de costes fijos y costes variables. Y a partir de ahí, pues jugar con diferentes hipótesis, porque nosotros conocemos perfectamente nuestro negocio, pues bueno, pues ser ambiciosos pero realistas, lo que sería un poquito la definición de los objetivos SMART, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido plantearnos un objetivo totalmente ambicioso que no tenga ningún sentido porque nos va a causar una frustración, pero si de alguna forma somos realistas, y al final siempre digo que lo que tiene que predominar es el sentido común, y con ese sentido común que porque conocemos nuestro negocio y lo aplicamos a la realidad siendo un poquito ambiciosos, pues podemos hacer un buen presupuesto, un buen plan de negocio, ¿no? Y ahí, sobre todo, no solamente calcular la cuenta de resultados, sino también el cash flow. Yo siempre digo, Montse, que ojalá en el colegio nos hubieran enseñado educación financiera. ¿Por qué? Porque si tú a un empresario le explicas lo que es un gasto, mejor dicho, le preguntas lo que es un gasto y lo que es un pago y no sabe diferenciarlo,
no va a entender lo que es una cuenta de resultados, lo que es un balance y lo que es un cash flow. Cuidado, que no es su culpa, pero sí de alguna forma tiene que tener los conocimientos mínimos necesarios para gestionar su negocio. Y si no lo sabes, delega en buenos profesionales, porque una cosa es abdicar y otra cosa es delegar. Desgraciadamente hay muchísimos empresarios que abdican de su negocio. No, esto me lo lleva mi gestoría. Luego te vienen unas tortas de narices y al final resulta que no solamente no estás ganando dinero, sino que además estás haciendo trampas al solitario y tienes que cerrar el negocio. Mientras que delegar, pues es contratar a profesionales para que te ayuden en lo que tú no sabes hacer, porque además los economistas decimos que hay que tener muy claro el coste de oportunidad. Y te voy a poner un ejemplo, Montse. Imagínate que quiero montar un programa de radio, me voy a Google, ¿cómo montar un programa de radio? Yo, pues, Juan Pablo Parr, pues oye, le dedico no sé cuántas horas, monto mi programa de radio y después de muchas horas y de muchas semanas me voy a encabronar. Primero, porque no lo sé hacer. Segundo, porque lo voy a hacer mal. Tercero, porque voy a perder dinero. Y cuarto, que es lo más sangrante de todo, porque voy a dejar de hacer lo que realmente sé hacer. Si yo sé hacer gestión financiera o soy director financiero interim o tengo mi asesoría empresarial, pues me dedico a lo que sé hacer. ¿Por qué? Porque soy la persona más efectiva y más productiva en lo que conozco. Lo que no sé, en lo que no conozco, como montar un programa de radio, pues ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a Montse para que me ayude, voy a delegar en ella para que me monte el programa de radio. Pues el ejemplo es exactamente el mismo, es el coste de oportunidad. Porque, Juan Pablo, si hablamos en general, ¿en qué momento de salud dirías que se encuentra la gestión financiera de nuestras empresas? Pues en parvulitos. Los que tenemos ya unos cuantos años, pues diría, ahora ya no me meto en la ESO y demás porque me pierdo un poco, diría que está en parvulitos. Es decir, el grado de conocimiento en la pequeña y mediana empresa es un 0 patatero en la mayoría de las empresas. Y no nos engañemos, es la realidad. Ojalá en el colegio, aparte de las matemáticas, de la literatura y de todo, nos enseñaran educación financiera, gestión de las emociones, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones a nivel emocional y nos va a costar muchísimo. Tengo un segmento de clientes que son empresas familiares y ahí te garantizo, Montse, gestión de las emociones, lo que quieras multiplicado a la enésima potencia. Entonces nos encontramos en parvulitos, nos encontramos desgraciadamente con un nivel de conocimiento muy bajo y sobre todo nos cuesta muchísimo pedir ayuda. Muchas veces a nosotros nos vienen clientes que están aguados, no, están prácticamente muertos y les tenemos que hacer el boca a boca y alguna vez pues tenemos éxito y sobreviven, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos a trabajar como unos profesionales y si yo no sé hacer pues determinadas tareas, pues contratar a un director financiero, contratar a un director comercial, es decir, contratar a profesionales, sobre todo a través del interim, que nos sale barato y es un coste variable, y de alguna forma me va a ayudar a crecer, porque la teoría del cuñado, que en España funciona mucho, Sí. que es, no, yo voy a avisar a mi cuñado, sobrino, vecino, que saben muchísimo, porque les ha ido muy bien, pues generalmente estamos condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque si, lo barato, que es lo que decía antes, pues nos va a salir carísimo. Juan Pablo, si hablamos de tecnología, ¿qué papel juega en la gestión financiera hoy en día? Bueno, pues estamos a años luz de la realidad, enfocándonos siempre en la pequeña y mediana empresa, sí, ¿no? De ahí, de alguna forma, pues bueno, tenemos, por ejemplo, ayudas europeas, tenemos la ayuda del kit digital, que de alguna forma, pues bueno, pues nos ayuda un poquito. Bienvenido sea esta pequeña ayuda a digitalizar, entre comillas, lo que es nuestra empresa. Luego te encuentras con muchos empresarios que ni siquiera han pedido el kit digital. Bueno, pues al final resulta también que hay empresas que están haciendo las facturas en Excel y luego lo convierten en PDF. Barbaridades, las que quieras, que bueno, de momento pues todo pasa, todo vale, hasta que se tenga que hacer la factura electrónica de aquí a pocos meses y a más de uno pues le va a coger con el calcetín cambiado, ¿no? Entonces, es importante pues de alguna forma invertir en tecnología, invertir en procesos. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen CRM, que un CRM de alguna forma lo que gestionamos pues son los pedidos, las ventas a nivel comercial y lo integramos en un ERP, que es nuestro programa de contabilidad y lo tenemos todo unido de alguna forma en la misma bola, pues lo vamos a tener todo integrado, vamos a poder hacer esa contabilidad al día, vamos a poder tenerlo todo integrado y de alguna forma pues olvidarnos del Excel, ¿no? El Excel es necesario, está claro, pero lo ideal sería pues gestionar una empresa sin utilizar el Excel. En el momento que tenemos que utilizar el Excel, significa que y lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero que el CRM que tenemos o que el ERP no nos está dando la información que necesitamos y para eso necesitamos una herramienta externa que es el Excel para empezar a configurar y hacer un poquito lucubraciones mentales y financieras varias. Además, todo ese tipo de programas que estás diciendo también lo que nos permiten es tener
entiendo esa visión global, ¿no?, de la empresa, no solo de lo que vendemos, lo que gastamos y lo que invertimos, sino de todo, ¿no?, de las ventas, de los comerciales, es decir, vemos una visión totalmente 360 de nuestra empresa. Es que debería de ser así. Yo siempre digo que tenemos que tener un cuadro de mando. Mm. Un cuadro de mando, pues no significa tener gráficos en colores y en 3 dimensiones, que bienvenido sea si lo tenemos, pero de alguna forma que con una pasada rápida de 3 minutos sepamos en todo momento cómo funciona nuestro negocio. Por ejemplo, si somos un call center, pues necesitaremos un cuadro de mando de saber pues las llamadas medias entrantes que reciben pues las personas que están en el call center, el grado de éxito de satisfacción de las llamadas, lo que es un poquito un core, ¿no?, de si el cliente ha estado satisfecho o no, el grado de absentismo, las llamadas que entran cada mes, es decir, o cada día, ¿no?, o cada minuto, es decir, al final, pues esto sería un pequeño ejemplo de lo que es un cuadro de mando muy customizado en lo que es nuestro negocio. Pues de alguna forma lo que tenemos que hacer es simplemente con un pequeño resumen, un pequeño cuadro de mando, pues controlar o tener controlado nuestro negocio, porque al final pongo el mismo símil que la ITV. Resulta que nos compramos coches con muchos colores que de repente te dices, stop, pare el coche, o con muchísimos mandos, muchísimos iconos que son una maravilla, pero nos olvidamos de gestionar nuestro propio negocio y estas lucecitas tan maravillosas que tenemos en nuestro coche, ¿por qué no lo tenemos en nuestro negocio, Montse? Las luces de Ahí lo alerta. dejo. Ahí está. Últimamente, y entiendo que importante, sería saber cómo puede una empresa prepararse para enfrentar crisis económicas, de mercado, crisis políticas que afectan indirectamente a nuestra empresa y que de alguna manera también debemos controlar porque afectan a esos presupuestos de los que hablábamos antes, ¿no? Esos presupuestos que preparamos y de golpe lo tenemos que cambiar porque llega por ejemplo, y desgraciadamente una guerra que nos hace cortar la llegada de materiales, que se puede pasar 1000 cosas externas alrededor de nuestra empresa, ¿no? ¿Cómo puede prepararse una empresa para enfrentar todo esto? Pues me encanta la pregunta porque esto, hay muchas herramientas de gestión y una, por ejemplo, es un DAFO. Un DAFO es analizar, por ejemplo, a nivel interno nuestras fortalezas y debilidades y a nivel externo nuestras amenazas y oportunidades. Y no es lo mismo hacer un DAFO hoy, por ejemplo, que dentro de 6 meses en función pues, de diferentes hipótesis o escenarios que hayan habido en nuestro negocio, ¿no? Es decir, yo he trabajado durante 23 años en multinacionales y he aprendido muchísimo, Montse. Y otra reflexión que quiero hacer es por qué, por ejemplo, las multinacionales pues se van un fin de semana, en ese caso, por poner un ejemplo, a la Sierra de Madrid, que es donde vivo, y ahí pues están haciendo brainstorming o tormenta de ideas durante un viernes, sábado y domingo, donde desconectan los teléfonos móviles, se van ahí directamente a elucubrar en el negocio, a hacer el presupuesto, a analizar ese DAFO, y la pequeña y mediana empresa no lo hace. Es decir, lo que tenemos que hacer es de alguna forma convertir nuestras empresas en multinacionales. Y multinacionales no significa vender en todos los países del mundo y facturar miles y miles de millones de euros, sino de alguna forma ser multinacional significa dar importancia a nuestro negocio, darnos importancia a nosotros mismos y profesionalizar lo que es nuestra empresa independientemente del tamaño. En ese caso el tamaño no importa, lo que importa es el grado de profesionalidad de nuestro negocio. Pues a lo mejor es necesario irnos una vez al año o 2 veces al año, pues a lo mejor hacer un brainstorming con las 2 o 3 personas de confianza que tengamos en nuestro negocio y utilizar esta herramienta de gestión de un DAFO. ¿Por qué? Pues porque vamos a analizar cómo está nuestro negocio a nivel interno y a nivel externo a una fecha determinada. Otra opción, pues nos va a ayudar, por ejemplo, pues a preparar lo que es el presupuesto, a preparar diferentes escenarios. Es decir, conocemos los riesgos de nuestro negocio. Si a lo mejor no exportamos nada y vemos que hay una crisis galopante en España, pues oye, vamos a empezar a exportar un poco para diversificar lo que es el riesgo de nuestro negocio, como por ejemplo ha pasado con el sector del cava, con grandes compañías como pueden ser Freysinet o Dominico, que resulta que prácticamente un gran porcentaje lo están vendiendo fuera de España. Esto se llama diversificar. Y ejemplos podríamos poner muchísimos. Juan Pablo, ya casi para ir finalizando, ¿cuáles son los errores más comunes de la gestión financiera que se deberían evitar? Pues hacernos trampas al solitario y no saber y no pedir ayuda. Así de sencillo. Hacernos trampas al solitario es que, bueno, tengo una contabilidad que la maquillo
para renovar mis líneas de financiación, luego resulta que me crujen por todas partes, no llevo la contabilidad al día, este sería un ejemplo. Otro ejemplo pues sería no profesionalizar mi equipo. Esto pasa mucho en las empresas familiares, pongo a mi hermano, pongo a mi cuñado, pongo a mi sobrino, pongo a mi nieto. No, pongamos a profesionales, no nos engañemos, porque luego ahí nos va a hacer una mala pasada la gestión de las emociones, por poner dos ejemplos, ¿no? Es decir, tenemos que aprender muchísimo, pero al final, si realmente nuestra empresa es nuestro proyecto de vida, pues vamos a hacerlo de verdad. Vamos a jugar en una primera división, nos vamos a la Champions, pero para ello tenemos que profesionalizar nuestra empresa y realmente tratarla como se merece. Y si no sabemos, pedir ayuda, que muchas veces no pedimos ayuda y al final nos morimos porque no somos Superman, pues tenemos que pedir ayuda. Juan Pablo, antes de finalizar, he comentado al inicio que tú eres responsable del grupo temático de finanzas en Neccultura. Cuéntanos un poco acerca de este grupo temático. Bueno, pues es un grupo que lo que intentamos de alguna forma entre todos los socios de KCN, pues es compartir nuestras ideas, nuestras inquietudes. Una vez al mes pues hay un pequeño taller donde ahí pues hablamos de diferentes temas. También muchas veces pues los socios cuando tienen alguna duda, alguna inquietud, pues bueno, preguntan por el grupo si alguien les puede ayudar. Incluso también reciben mentorías y de alguna forma pues bueno, lo que intentamos pues es a través de un colectivo de personas que tenemos nuestras mismas inquietudes, que compartimos nuestras inquietudes, que es, bueno, pues somos pequeños empresarios, queremos sumar, queremos crecer, no llegamos a todo, pues bueno, pues es levantar la mano y pedir ayuda. Y de alguna forma, pues pide y se te dará, ¿no? Que es una de las leyes universales. Y pues de eso se trata. Juan Pablo, para aquellas personas que nos escuchan y a lo mejor quieran más información, contactar contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Pues me pueden encontrar en mi página web, que es www.tudirectorfinanciero.com, www.tudirectorfinanciero.com. Luego también a través de mi correo electrónico, juanpablo@tudirectorfinanciero.com, y mi teléfono móvil, que es 680-402-435. Repito, 680-402-435. Pues Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para darnos a conocer un poquito más la importancia que tiene una buena gestión financiera en nuestro negocio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Un saludo, adiós. Hasta luego. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y os recuerdo que os espero de nuevo en el próximo programa con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados. Así que, feliz día.